vamos a dar lectura al texto. Ya hace 2 semanas hemos empezado lo que es esta pequeña ruta sobre Primera de Corintios. Vamos a estar por 12 semanas reflexionando, descubriendo lo que Dios a través del apóstol Pablo quería enseñar a la iglesia de la ciudad de Corinto. Y vamos a buscar aplicarla a nuestra vida personal y a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida familiar, a todo lo que implica nuestra vida. Vamos a leer el texto, a ver qué es lo que dice. Verso 6, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ostras, mis hermanos, qué palabras tan fuertes al final. Nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, dile al que está a tu lado, tú tienes la mente de Cristo. Díselo. A ver, ¿qué te he dicho? ¿Sí o no? Muy bien. Hoy vamos a tratar, he puesto como título este mensaje, Viviendo la Sabiduría Divina. Y lo que creo que el pasaje se propone enseñarnos es la necesidad que tenemos los creyentes, tú y yo, de vivir vidas guiados por la sabiduría divina. Es necesario, dice este pasaje, que vivamos, si queremos vivir como Cristo quiere, vivamos de acuerdo a la sabiduría divina. Y la pregunta, por eso que vamos a responder es, ¿cuáles son las características de la sabiduría divina? ¿Qué características nos muestra el pasaje de lo que es la sabiduría de Dios? ¿Cuáles son las características? Y lo primero que el pasaje, creo, nos va a decir es que la sabiduría divina, en primer lugar y básicamente, fundamentalmente, es que es distinta a la sabiduría que este mundo enseña. Es distinta. Miren el verso 6. Hablamos sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que el apóstol Pablo va a decir, va a desafiar a la iglesia de Corinto, es que tienen que vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, la cual claramente está en contra de la sabiduría que se enseña allá afuera. Es lo que el apóstol Pablo va a decirles. Va a decirles que la sabiduría de Dios con la sabiduría de esta sociedad del mundo son antagónicas, son contrarias, colisionan entre ellas. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión, son distintas. Ahora, la pregunta que viene es, ¿cómo puedo distinguir la sabiduría que viene de Dios y la que proviene del mundo? ¿Cómo lo distingo? Y vamos a ir a un pasaje clásico muy importante de Santiago, el hermano del Señor, en Santiago capítulo 3, verso 15 al 18.
Carla, ¿puedes ver esa letra? Yo no la veo. Bueno, hay que orar para que unos gafas muy fuertes para Carla, por favor. Lo siento, es mi culpa. Dice, capítulo 3, versos 15 al 18. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y en vuestra Biblia dice, no os jactéis ni mintáis a la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que dice, terrenal, animal y diabólica. Tres características de la sabiduría de este mundo: terrenal, animal y diabólica. Qué fuerte, ¿no? Estas palabras. ¿Qué significa? ¿Por qué Pablo dice que la sabiduría del mundo es terrenal? Lo que está diciendo es que la sabiduría de este mundo está enfocada en las cosas solamente de esta tierra. La sabiduría de este mundo está enfocada en las cosas materiales. No tiene nada que ver con las cosas espirituales. Busca el éxito material por sobre todas las cosas. Busca el éxito terrenal por sobre todo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Coloca los logros terrenales sobre todas las cosas. Y esta es una característica. Y aquí, de acuerdo a este pasaje, tenemos que preguntarnos. La sabiduría se traduce en decisiones. Y tú y yo tenemos que preguntarnos, las decisiones que a diario tomo, sean sencillas o trascendentales, ¿son decisiones que tienen en cuenta los valores espirituales o persiguen solamente mis fines temporales, efímeros, de ahora? La decisión que tú y yo estamos tomando hoy en día, las decisiones que tú estás tomando, ¿tienen en cuenta los valores de Cristo? ¿Lo que la palabra de Dios dice? ¿Pensamos en esto que dice la palabra de Dios respecto a estas decisiones? Decisiones en el trabajo, decisiones en qué hacer con el dinero, decisiones en compras importantes, decisiones en viajes importantes, en cambios de ubicación donde se puede vivir. ¿Estás pensando en qué dicen los principios de Dios o tu sabiduría solamente es terrenal? Se basa en las cosas de este mundo. Llegamos, siempre recuerdo una cosa, llegamos con mi esposa aquí, yo estaba estudiando en la universidad y Milagros tenía que buscar una faena, y la primera faena viene fin de semana, y creo que se los he dicho, ¿no? Y recuerdo claramente estas palabras. Le dijimos, mira, no podemos trabajar fin de semana porque hemos decidido servir al Señor. Y lo que nos dice una persona es, oye, tú no sabes lo que vivir aquí. Si tú quieres vivir aquí, tienes que aceptar todo lo que te digo. Eso es sabiduría de lo terrenal. Vivir en la tierra, como se dice que se hace debajo del cielo. Si tú no aceptas todo lo que viene, ostras, te puede ir mal, te va a ir mal. Pero si tu visión se traspasa los cielos, allá arriba en los cielos te dice Dios, bueno, busca primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Yo te voy a proveer, yo voy a estar contigo. Sabiduría del cielo. La decisión que tú estás tomando, que vas a tomar, ¿tiene en cuenta lo que dice Dios o tiene en cuenta lo que dice el mundo? ¿Es celestial o es terrenal? En segundo lugar dice, la sabiduría del mundo es animal. ¿Qué es esto de animal? Lo que Pablo está diciendo es que la sabiduría del mundo es instintiva, no es reflexiva. Busca satisfacer tus instintos, tus deseos, no importando que estos sean contrarios a la voluntad de Dios. La sabiduría de este mundo busca el placer. Hoy en día estamos en una sociedad hedonista, donde el placer es lo primero, es sentirse bien. Bueno, a mí me hace sentir bien esto. Yo me siento bien. ¿Está mal o está mal? Bueno, eso es otra cosa, pero yo me siento bien así. Bueno, eso es una sabiduría instintiva, no racional. ¿Qué dice Dios respecto a esto? ¿Qué dice Dios? Mira, yo ya no te amo, se escucha muy bien, se escuchan rupturas de matrimonio, yo no te amo, amo a otra persona, me siento bien con otra persona, contigo ya no me siento bien. Sabiduría de sentimientos. Estudiosos dicen que la era moderna se basaba en el pienso, luego existo, ¿no? Lo que mi mente ve como correcto, esto es la verdad y vivo de acuerdo a ello. Pero ahora dicen que estamos en una época donde ya no es pienso, luego existo, sino siento, luego existo. Lo que me hace sentir bien, esto es lo correcto. Y de acuerdo a esto voy a vivir. Ha cambiado hoy en día, le llaman la época posmoderna, ¿no? Siento, luego existo.
Y Pablo está diciendo la sabiduría animal es así, irracional. Y por último, diabólica. ¡Qué fuerte! ¿Por qué Pablo dice diabólica la sabiduría de este mundo? Porque la sabiduría de este mundo siempre se origina en Satanás, no se origina en Dios, y a la vez te va a alejar de Dios. Y aquí debemos preguntarnos, las decisiones que tú y yo estamos tomando, ¿nos acercan o nos alejan de Dios? ¿Esta decisión que tú estás tomando te acerca o te aleja de Dios? El apóstol Juan va a decirnos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mis hermanos, la sociedad, los valores de esta sociedad están bajo el maligno y él controla estos valores. Y tú tienes que preguntarte, y estos valores van a empujarnos a tomar decisiones de acuerdo a estos valores. Tú tienes que preguntarte, ¿estas decisiones me acercan o me alejan? Ahora, Santiago nos va a seguir diciendo, pero la sabiduría que viene de lo alto, y aquí tenemos que reflexionar, primeramente es pura. Primeramente es pura. La decisión que tomo, ¿hay algo de impureza ahí? Voy a meterlos en problemas, ¿ah? Estamos en crisis, estamos en plena crisis, y en plena crisis como que los valores se van aflojando, ¿no? Se van diluyendo. Las decisiones hoy en día, lo que tú vas a hacer, ¿son puras? ¿O tienen algo? ¿Se ha infiltrado algún valor que no viene de Dios? ¿Hay mentiras? Las decisiones que vas a tomar, ¿tienen dentro mentiras? ¿Tienen dentro dobleces? La sabiduría de Dios es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mis hermanos, ¿cuántas veces este pasaje me ha dado, pero así? He caído, ostras, quería tomar decisiones, ¿no? Y tenía que volver a este pasaje y decir, a ver, ¿tienes paz, Jorge? ¿O estás dentro con celos amargos, estás ahí con incertidumbres, con ansiedades? Mis hermanos, la sabiduría de Dios siempre va a traer paz. Va a ser amable, benigna, llena de misericordia y buenos de frutos, sin incertidumbre. Tienes tranquilidad. Estoy tomando una buena decisión. Estoy tomando una buena decisión. Tú lo vas a saber. Estoy tomando una buena decisión. Es la sabiduría de lo alto. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué había producido en la iglesia de Corinto el vivir de acuerdo a la sabiduría del mundo? Pablo empieza la carta diciéndole a la iglesia de Corinto que están permitiendo que la sabiduría del mundo entre dentro de la iglesia. ¿Y qué había producido dentro de la iglesia la sabiduría del mundo? ¿Qué había pasado? Primera de Corintios capítulo 1. ¿Qué estaba pasando? Dice Pablo. Capítulo 1, versos 11 y 12. Alguien que lo lea, por favor. Alguien que tenga Biblia en este auditorio. Venga. Versos 11 y 12 del capítulo 1. Con confianza. Tenga Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Divisiones. Pablo está poniendo el dedo en la llaga, mis hermanos, al decir que debemos vivir con la sabiduría de Dios. Está poniendo el dedo en la llaga en la iglesia porque en la iglesia había divisiones. ¿Y por qué había divisiones? Porque habían permitido que la sabiduría del mundo entre en el seno de la iglesia. Y esto debe ser muy claro para nosotros. ¿Por qué hay conflictos y disensiones en nuestra familia, por ejemplo? ¿Por qué hay conflictos dentro de nuestra familia? ¿Cuándo hay problemas dentro de la familia? ¿Qué está pasando? Porque permitimos que la sabiduría del mundo entre a nuestro hogar y comenzamos a vivir con valores que no son de Dios, sino con valores de este mundo, y comienza el conflicto, comienzan los problemas. Y tú tienes que preguntarte, a ver, estos problemas que estamos teniendo aquí, estos problemas que no me entiendo con esta persona,
Sea tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu padre, lo que sea. No me entiendo con esta persona. ¿Por qué este problema persiste? ¿Por qué? Detrás de los conflictos, de las divisiones, siempre está la sabiduría del mundo, que va contra la sabiduría de Dios. En los ministerios. Sé que esto no pasa, pero por si pasara, ¿ya? Por si pasara, lo que soy líder, ¿vale? Por si pasara, es bueno recordarlo. En los ministerios, si alguna vez sucede que en algún ministerio de la iglesia hay un conflicto, alguna disensión, tenéis que preguntaros qué valor de este mundo se ha infiltrado en este ministerio. ¿Qué valor de este mundo se ha infiltrado en este ministerio? Cuando se infiltran los valores de este mundo, los grupos se dividen. La división es producto de los valores de este mundo. Nunca podemos estar a favor de una división, de un problema, de un conflicto, porque esto es algo que viene, es terrenal, es animal, es diabólico, y no viene de Dios. Amén, mis hermanos. Vamos al punto 2. En segundo lugar, la segunda característica de la sabiduría divina es que esta está destinada para bendecirnos. Verso 7. Dice el verso 7: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para, ¿qué dice? La sabiduría de Dios está hecho para tu beneficio. La sabiduría que Dios ha revelado es para tu beneficio, para que te vaya bien, para bendecirte, para que tú disfrutes las bendiciones de Dios, para que tú disfrutes el gozo de Dios. Ahora, lo que son un poco más, que se preguntan más cosas, esta parte que dice la sabiduría de Dios en misterio, oculta, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Vamos a la próxima diapositiva, donde está Efesios capítulo 3, versos 5 al 6. ¿Cuál es la bendición que recibimos a través de la sabiduría de Dios? Pablo va a decir a los efesios, ¿cuál es esta bendición? Y está hablando justo de esto, de la sabiduría en misterio. La sabiduría en misterio es que los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, junto con Israel, son beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es que Dios nos ha bendecido con todas las promesas que Cristo ha traído a esta tierra. Tú y yo, si abres tu corazón a la sabiduría de Dios, vas a recibir todas las bendiciones que Cristo ha traído a esta tierra. ¿Y cuáles son estas bendiciones? ¿Recuerdan ese pasaje muy conocido en Lucas capítulo 4, donde Jesús va a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres? Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La sabiduría de Dios viene para darte libertad espiritual interna, viene para bendecir, para satisfacer tus necesidades más profundas. Mis hermanos, la sabiduría del mundo simplemente es una anestesia a los problemas de esta tierra. La sabiduría de Dios va a resolver los problemas más profundos que tú y yo tenemos. Esa es la sabiduría del mundo. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Es una bendición. Ahora, en el capítulo 3 de Efesios, capítulo 2, verso 12 de Efesios, Pablo va a recordar un poco cómo son las personas que viven sin la bendición de la sabiduría de Dios, que no han recibido a Jesús. Capítulo 2 de Efesios, verso 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esta parte a mí se me impresiona: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta frase me hace recordar, esta parte de la Biblia me hace recordar una frase que un filósofo muy popular en Francia, Jean-Paul Sartre, ¿han escuchado de este filósofo? Él promovía la ideología del existencialismo. ¿Qué es esto de manera sencilla?
él le decía a la gente: debéis vivir valientemente una realidad en esta vida sin Dios y en un mundo que no tiene sentido. Él pregonaba: debéis vivir valientemente en una realidad sin Dios y en un mundo que no tiene sentido, pero tenéis que ser valientes. Es lo que pregonaba. Y creó obras de teatro, películas, distintas cosas, y lo pregonaba mucho. Pero es interesante, en una de sus obras, al final de sus días, él escribió algo que a mí siempre me ha impresionado. Dice él: el ateísmo es una empresa cruel y de largo aliento. Creo que lo he llevado hasta el fondo. Desde hace 10 años soy un hombre que se despierta, curado de una amarga y dulce locura, y que no acaba de darse cuenta ni puede recordar sin reírse sus antiguos errores, y que ya no sabe qué hacer con su vida. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero traigámonos un poco más aquí a nuestra realidad. Sabéis que el 11 de septiembre de este año, bueno, el 10 de septiembre pasado, se recuerda en todo el mundo, se ha declarado en todo el mundo el Día de la Prevención Mundial del Suicidio por la Organización Mundial de la Salud. Cada 10 de septiembre se ha declarado el Día de la Prevención del Suicidio. Y se ha dado el primer informe mundial sobre la prevención del suicidio. Y es algo muy fuerte. Esto es algo muy delicado, lo tratan de tener con pinzas en los medios de publicidad porque puede producir ese fenómeno de limitación. Dice este informe que en España en 2012 se reportaron 3.539 suicidios. ¿Qué es eso? Eso significa que cada 2 horas y media una persona se suicidó en este país en 2012. En el mundo la cifra es de 804.000 personas que se suicidaron en 2012, lo cual significó que cada 40 segundos una persona se suicidó en el año 2012, cada 40 segundos. Y en Francia, el país de Jean-Paul Sartre, dice el Instituto General de Observación Sanitaria que 30 personas se suicidan diariamente. 11.000 personas en el año. Mis hermanos, ¿cuál es la razón de estos suicidios? ¿Cuál es la razón? Entre las razones que se argumentan están las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, los problemas económicos, las enfermedades terminales. Sin embargo, detrás de todas estas enfermedades o incapacidades está la incapacidad de tener esperanza y tener confianza en que el futuro va a ser mejor. La gente sin Dios no tiene confianza, no tiene esperanza de que el futuro va a ser mejor. No lo hay. Está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ayer nos reunimos en Segmavi, la iglesia Segmavi. ¿Conocéis la iglesia Segmavi? Una iglesia María Victoria, aquí cerca. Algunos hermanos han asistido allí o van allí. Nos reunimos los pastores, todos los pastores de Cataluña. Increíblemente estuvo lleno. No es tan fácil reunir a los pastores de Cataluña, no es tan fácil, pero estuvo lleno. Porque el 1 y 2 de mayo del 2015 se va a celebrar aquí en el Palau Sant Jordi el Festival de la Esperanza con la asociación Billy Graham. Estará Marcos Vidal, estará Michael Smith, estarán allí. Y nos reunimos para hacer un pacto de apoyar este festival, para orar y trabajar para poder llevar a nuestros contactos allí. Mis hermanos, y estuvimos orando, y yo ahora no recuerdo otra vez su nombre, y hay un anciano, el presidente del Consejo Evangélico. ¿Sabe quién es? ¿Alguien sabe quién es el presidente del Consejo Evangélico? ¿Es un pastor? No, es del Consejo de Barcelona, pero del Consejo de Cataluña. Es un anciano. Mis hermanos, hizo una oración que me traspasó el alma, orando porque Dios impacte esta ciudad, Cataluña. Dios impacte. Estuvieron pastores de Manresa, de todas partes de Cataluña, ¿no? Para que Dios impacte esta ciudad. Mis hermanos, hay gente que se está muriendo hoy en día. Hay gente que no tiene salida, que han pensado en suicidarse,
y los tienes al lado. Pueden ser tú, puede ser la persona que está al lado, que entra contigo al ascensor, la persona de tu rellano, puede ser el vecino, el amigo del compañero de trabajo. Son gente que le está pasando mal porque no tiene a Dios en su vida. Y tú tienes a Dios en tu vida. Somos gente bendecida nosotros, pero ellos no son gente bendecida. Y necesitamos comunicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Atrevernos a compartir el Evangelio. Leí un libro sobre evangelizar solamente acércate a ellos, de Bill Hybels, del pastor de Willow Creek, una iglesia muy grande en Estados Unidos. O sea, donde hablaba que el mejor método para evangelizar es hacerte amigo de la gente. Y en un momento Dios te va a dar la oportunidad, hazte amigo. Bueno, yo ahora estoy viviendo cerca de aquí de la iglesia, ¿no? A 2 calles solamente. Llego muy bien emocionado, ¿no? Y para hacerme amigo de todos en ese bloque, ¿no? Muy bien. Y bueno, llego a la casa y el primer día abro la puerta por la noche y una bolsa de basura. Bueno, al lado. Y al lado hay una puerta. Entonces digo, bueno, se habrán olvidado de llevarlo, lo habrán sacado, dirán, luego lo llevan. Al otro día, otra vez la bolsa ahí. Otra bolsa. No, digo, esta cosa no está bien. Justo llega una señora. Y le digo, mira, que no está bien, no, me parece si no puede dejar la bolsa y llevarla a tirar. La señora se inflamó, de pronto subió y me dijo, tú sabes, joven, que 40 años yo dejo la bolsa de basura aquí y aquí vienen a recogerla y tú vas a venir a cambiar las cosas aquí. Otro, un escándalo. Un escándalo. No sabía dónde me había metido. Miró, se metió, me decía, Jorge, ven. Y yo con el libro aquí, hazte amigo de la gente para comunicar el Evangelio. Bueno, le digo, Señor, ya hablamos, quise luchar un poco, yo soy un poco difícil dejarme morir, pero bueno, ya me dejé matar, ya. Morí, perdí. Y he estado pensando siempre en esta señora, comencé a saludarla, más amable, todo eso, ya han pasado algunos meses, ¿no? Y ayer empezó con la bebé, subo al ascensor y justo la señora ahí, y entramos juntos al ascensor. Y gracias a Dios me comenzó a conversar tener una bebé. Si tú quieres ser un evangelista, ten una hija. Es una clave, es un medio muy bueno, porque la gente te conversa todo, ay, qué bonita niña, que esto, que el otro, y es un medio para evangelizar, más que un folleto evangelístico, una bebé. O un bebé. Y comenzamos a conversar y me contó de sus nietos y todo eso. Bueno, son las señoras 55 años, 60 años. Y bien instalando la conversación. Y le dije gracias a Dios porque otra vez el espacio está abierto, porque vivimos al lado y puedo comunicar el Evangelio de alguna manera. Mis hermanos, tenemos que estar constantemente pensando cómo comunico el Evangelio a nuestros vecinos, cómo comunicamos el Evangelio a nuestros familiares. No es tarea fácil, pero tenemos que estar pensando en esto. ¿A quién el Espíritu de Dios está llevando a comunicar el Evangelio? Por último, la sabiduría de Dios es adquirida espiritualmente, nos va a decir el pasaje. Verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo va a decirnos que la única manera de experimentar y vivir de acuerdo a la sabiduría divina es a través de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es imposible que tú y yo vivamos de acuerdo a la sabiduría divina. Es imposible. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para vivir de acuerdo a esta sabiduría? Es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Mis hermanos, para el mundo, para la sociedad, vivir de acuerdo a los principios bíblicos es una estupidez. Perdonar la palabra fuerte es una tontería. Perdonar al que te ha hecho daño. Seguir hablándole a aquel que no se lo merece. Callar cuando podrías hablar. Mis hermanos, pero la palabra dice que es el Espíritu de Dios que nos permite discernir esta parte. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La palabra discernir
en el idioma original no solamente significa entender, sino significa aceptar. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu, es incapaz de aceptar la sabiduría de Dios, porque son tonterías. Ahora, yo debo hablar a la iglesia. A veces he escuchado, mira, todo lo de la Biblia lo acepto, pero esta parte, esto es una tontería. No, esto no lo acepto. Esto no lo acepto. Yo me pregunto, ¿esta persona tiene el Espíritu de Dios? Mis hermanos, cuando tenemos el Espíritu de Dios, aunque luchamos, pero aceptamos la sabiduría de Dios. Aceptamos ir por la segunda milla. Aceptamos hacer cosas que no deberíamos hacer, pero las hacemos por amor a Dios. Aceptamos ser fieles, aceptamos no mentir. Aceptamos ser fiel al otro, aceptamos callar y no ofender con nuestras palabras a nuestro hermano. Lo aceptamos, aunque nos cuesta. Pero nuestro espíritu, que ahora es nuevo, se abraza a esa sabiduría. Solamente el apóstol Pablo pudo predicar siendo rechazado porque tenía el Espíritu de Dios. Solamente Jesucristo pudo seguir adelante a pesar de las espinas y la pesada cruz que llevaba sobre sus hombros, solamente por el Espíritu de Dios. Solo Él podría decir sobre la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, solamente porque el Espíritu de Dios estaba con Él, solamente, aún siendo Dios, por el Espíritu de Dios. Sin embargo, estas son cosas que están en la Biblia, pero hoy en día, ¿cómo les ha ido en agosto? En este agosto, en estas vacaciones. ¿Cómo les ha ido a vosotros? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo has ido generalmente? ¿Más o menos bien? Bueno, en el primer culto dijeron bien, muy bien, pastor, muy bien. Bueno, a algunos les ha ido bien, algunos han conseguido trabajo en este agosto. En esta vacación han conseguido trabajo y gente de años sin encontrar trabajo han conseguido trabajo y nos hemos alegrado y gloria a Dios por eso. Pero hay gente que la han perdido. Hay gente que ha adquirido nuevas cosas y hay gente que le han robado. Yo doy permiso a nuestra hermana para comentar esto. ¿Conoces a nuestra hermana Tere Ventura? Yo llego de vacaciones, tuve vacaciones en agosto, llego y me entero que le robaron en casa. Y bueno, y los ladrones parece que eran ladrones muy hechos y derechos porque le robaron bien, ¿no? Le robaron todo lo que pudieron, recuerdos y todo. Yo me enteré de esto y sinceramente yo no sabía qué hacer, porque mi mente decía: Jorge, Tere sabía lo que hemos estado orando, las dietas, lo que le ha pasado, esto lo que le ha pasado, y ahora le roba. Ostras, ¿cómo puedo yo animarle? ¿Qué voy a decirle yo a Tere? ¿Cómo puedo yo consolarle? ¿Cómo puedo decirle: mira, sigue adelante? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo? Mis hermanos, llego, la llamo a la oficina. Digo, en este momento, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿cómo están las dietas? Y luego le digo: sé que te han robado. Ah, sí, me dice. ¿Y cómo estás? Me dice: Jorge, mira, hay tantas cosas que me han pasado con las nietas, con todo esto, que son importantes. Esto de aquí simplemente, hay cosas que me duelen, recuerdos familiares y todo esto, pero luego yo ya paso estas cosas, son cosas que se han perdido. El Señor está conmigo. Mis hermanos, bueno, oramos al final y yo dije: porque si esta mujer, hoy le pregunté: y Tere, ¿cómo hubiera sido tu reacción si todo lo que te está pasando, te hubiera pasado cuando no tenías a Cristo en tu corazón? Y Tere me Tere me hizo mostrar, ¿no? Primero, yo hubiera matado a alguien, ¿no? Porque tenía un carácter terrible, hubiera matado a alguien. Mira, hay tantas cosas. Mis hermanos, para mí es un testimonio viviente de cómo se vive con la sabiduría de Dios en un mundo que muchas veces te golpea y te hace daño. Se vive distinto, con fe. Tenemos la mente de Cristo. Mira las cosas de manera distinta. Hay dolor, sí, hay dolor. Pero mira las cosas de manera distinta. Hay esperanza. No se perdió todo. Hay esperanza. Tienes un Dios. Estás en los brazos del Señor.
Estás en los brazos del Señor. Tienes esperanza. Mis hermanos, y esto es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu de Dios. Si no, no se vive. El hombre natural son locuras, son tonterías para él. Pero vosotros sois la iglesia de Dios y tenéis que aprender a vivir en el poder del Espíritu de Dios y aceptar la sabiduría de Dios. Pero en el poder del Espíritu de Dios. Yo debo preguntarte, ¿has dejado que el Espíritu de Dios y su sabiduría transforme tu vida, transforme tu manera de pensar? ¿Cómo reaccionas frente al golpe de esta vida? ¿Cómo reaccionas? Mis hermanos, estamos en los brazos del Señor. Vivamos con la sabiduría de Dios. Vivamos como dice su palabra. Creamos en ella. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. El Señor está con nosotros. Yo no sé si hay alguien que por primera vez está aquí. Yo te quiero decir, mira, allá afuera no hay esperanza. Con Jesucristo, con el poder de Jesucristo, puedes afrontar las pruebas más difíciles, porque con Él hay esperanza. Eso es lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Eso es lo que predicamos en esta iglesia. Vamos a orar al Señor. Si tú estás quebrantado, si tú estás golpeado quizá por esta vida, queremos orar por ti. Queremos pedirle al Señor que Él pueda ayudarte a vivir de acuerdo a la sabiduría de este Dios. Que Él pueda fortalecerte, que Él pueda darte de su poder. Dios ha dejado de su espíritu para vivir de manera distinta. Haz tu oración si tú necesitas del Señor. Señor, dime. Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu sabiduría. Yo no quiero vivir como vive el mundo. Yo no quiero vivir con los principios y valores de este mundo. Quiero vivir con los principios tuyos, con los valores tuyos. Oh Padre, da fortaleza a esta iglesia. Danos fortaleza para aferrarnos a tu sabiduría. Ayúdanos, Dios. Gracias.